Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo podemos armar un botón de pánico casero o pulsador de pánico, bien, conectado a una sirena, el cual nos puede servir ya sea para un domicilio, para una casa, como para un local, para una oficina, bien, con el fin de, en caso de algún asalto o que veamos que algo raro afuera, o querramos espantar a algún sujeto sospechoso, podamos accionar nuestra sirena, bien, sin necesidad de tener una alarma, simplemente con una sirena y presionando un pulsador vamos a hacer que ésta se dispare y logremos alertar ya sea a alguien o espantar a un supuesto sospechoso de que nos quiera robar o algo de eso, ¿bien? Bien, es bastante simple. Lo único que vamos a utilizar en este caso es, vamos a probar con dos tipos de pulsadores. Puede ser incluso una llave de luz común, bien disimulado en una llave de luz común. O podemos poner cualquier tipo de botoncito, bien, por ahí que lo podemos poner abajo de algún escritorio, de alguna mesa o en algún lugar que nos quede cómodo para presionarlo en caso de algún incidente, ¿sí? Vamos a usar un pedacito de cable, un transformador de 12 voltios, bien, y en este caso una sirena de 12 voltios. Puede ser, yo utilizo esta porque es una que tengo acá, pero pueden utilizar cualquier tipo de sirena que sea de 12 voltios, bien. Y el trafo, igual, un transformador que sea de 12 voltios, bien, que es el que vamos a conectar a nuestra corriente, a nuestro sistema de corriente eléctrica, bien, ya sea 220 o 110, depende en el país que lo estemos viendo, bien. Bueno, entonces es bastante simple. Lo que vamos a hacer primero es pelar este cablecito, bien, que va a ser el que vamos a extender hacia los pulsadores. Se pueden poner incluso 2, 3, 4 pulsadores al mismo tiempo, bien. Yo, para no hacerlo tan largo, lo que voy a hacer es pelar estos cables y dejarlos conectados ya a los pulsadores, y una vez que tenga la conexión vamos a continuar con el video, bien. Le damos pausa unos segunditos y no olviden suscribirse mientras. Si quieren se pueden suscribir a mi canal de YouTube, me ayudan un montón. Es un canal nuevo que está dedicado a enseñarles sobre instalación de alarmas, sistemas de cámara, estéreos para autos y otras cosas como electricidad y varias cosas más. Así que el que quiera suscribirse y colaborar con mi canal es bienvenido. Ahora hago la conexión y seguimos con el video. Bien amigos, estamos de nuevo. Como pueden ver, yo aquí lo que hice es, en este pulsadorcito pequeño, tomé tomé el centro, que es 1, y tomé la esquina, que es el punto, que va a hacer que siga nuestra conexión cuando nosotros accionemos el pulsador, bien, y que va a hacer que se dispare. Lo mismo hice en este, tomé el del centro y tomé el de la punta para que se accione cada vez que presionemos el botón, bien. Puede ser una llave de luz. Esto está bueno porque por ahí puede ser en un asalto que nos encierran en un baño o algo y pueden mirar si hay pulsador, si hay algo de alarma. Bueno, va a estar disimulado en una llave de luz, entonces va a quedar bueno. Ese es el beneficio de este, que no va a estar a la vista, nadie va a sospechar que esa llave de luz es un pulsador de la sirena, bien. No hay que dejarlo al lado de la luz de ingreso del baño, porque cada vez que entre alguien al baño o a algún lado nos va a disparar la sirena. Pero es una buena forma de disimularlo al botón de pánico, bien. A veces pasa en algún negocio cuando entran, asaltan o algo de eso. Nos ha tocado a nosotros, incluso alguna vez en la empresa donde trabajaba hace muchos años, que lo que buscan es encerrarte en el baño. Entonces, bueno, uno, si tiene la posibilidad de cerrar de adentro del baño, acciona desde el pulsador la alarma. Bien, la sirena en este caso, porque un pulsador casero, si tiene alarma, bueno, con un pulsador de alarma. Y este lo que tiene, que es un pulsador más chico que se puede colocar bajo un escritorio, escondido en algún mueble. Es más disimulado, más discreto, incluso vienen botoncitos mucho más chicos. Bien, yo utilizo estos, que son los dos que encontré. Bien, le conecté dos hilos porque estoy usando este cable, que es cable de alarma, o cable de portero eléctrico. Pero se puede hacer tranquilamente con
cable de luz, cable que usamos para hacer una extensión eléctrica o para hacer una instalación eléctrica, ¿bien? Si lo hacen con este cable, yo les recomiendo, por la distancia que puede llegar a estar de la sirena al pulsador, ponerle varios hilos juntos. Yo le puse 3 de un lado y 2 del otro para que tenga un poquito más de alcance, ¿bien? Porque si no, con la distancia va perdiendo capacidad de enviar nuestra corriente continua hacia la sirena. Bien, bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacemos la conexión del otro lado. Nosotros tenemos el transformador. Recuerden que el transformador, tanto el transformador como la sirena, tienen polaridad. O sea, no es como la corriente eléctrica, que del lado que nosotros enchufemos va a funcionar lo mismo cuando conectamos un enchufe en la pared. En este caso tiene que una polaridad. Hay uno que es positivo y hay uno que es negativo. Lo que podemos hacer para saber cuál es cuál, en este caso yo ya lo sé porque ya lo conozco al transformador, es probándolo directamente en la sirena. La sirena tiene una protección, así que si lo conectan al revés para probar no va a pasar nada, ¿bien? Yo tengo acá uno que tiene una linita blanca, que yo ya sé que ese es nuestro negativo, y el otro que tiene las pequeñas letritas, yo ya sé que es el positivo. Pero cuando uno no sabe, igualmente, tanto en la sirena, generalmente la parte de atrás de la sirena tiene la indicación de cuál cable es el positivo y cuál es el negativo. Yo ya sé que el rojo es positivo y el negro es negativo. Así que lo que voy a hacer es conectar mi transformador a nuestro toma corriente. Bien, yo lo puse con una extensión, pero puede ser un toma corriente tranquilamente ya fijo en la pared para que nos quede fijo, ¿no? O podemos tomarlo así, preferentemente que quede medio escondido para que no nos desenchufe nuestro transformador. Bien, yo voy a probar ahí, me fijo de qué lado anda. Bien, ahí probamos de este lado, vemos que no anda, entonces lo doy vuelta, tomo este para este lado y este para este lado, y ahí vemos que sí funciona, ¿ven? Entonces ya sabemos que este es nuestro cable negativo y el otro es nuestro cable positivo. ¿Cómo vamos a hacer la conexión? Nuestro cable negativo lo vamos a conectar directamente del transformador, que siga directamente hasta la sirena. Bien, no vamos a hacer nada con ese. Bien, lo que vamos a hacer es encintarlo. Lo ideal, igual cuando hagan este tipo de conexiones, como es de 12 volt, pueden, si tienen un soldador de estaño como este, pueden soldar los cablecitos con estaño para que les quede más firme los empalmes, bien, y no corramos riesgo de que haga un falso contacto y que no nos suene cuando lo necesitemos. Bien, lo soldamos con estaño, le pegamos una buena encintadita y nos va a quedar mejor la conexión. Bien, yo en este caso, como es solamente para mostrarles, le voy a poner un poquito de cinta como para que no se me vayan a tocar los cables, nada más. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Nosotros tenemos dos pulsadores. Dijimos que teníamos este pulsador y que teníamos este otro pulsador. Bien, en este también, en los extremos, se le puede comprar las fichitas conectoras que son parecidas a las que conexionan los parlantes de los autos. Y si no, si lo vamos a hacer así, un puntito de soldador y lo encintamos bien para que no se nos toque, no nos haga falso contacto. Fíjense que ahí el cable se mueve fácil y puede que en el momento que lo necesitemos no nos funcione. Bien, vamos a tomar el otro extremo y lo que vamos a hacer acá, simplemente con el otro cable que nos quedó libre de la sirena, que es el positivo, y el positivo de transformador, vamos a poner uno a un lado, bien, y el otro al otro lado. Ahí, como está prendido, fíjense en nuestro botón, ahí lo corto y ya tenemos funcionando uno de los pulsadores. Bien, ahora para conectar nuestro otro pulsador, porque generalmente podemos poner 3, 4, 5 pulsadores, los que necesitemos, distribuidos por toda la casa. Bien, entonces lo que hice es, uno sigue derecho desde el transformador hasta la sirena, y el otro lo que va a hacer es ir hasta el pulsador por uno de los cables y volver hasta el cable que va a la sirena por el otro cable. Entonces cuando accionamos, fíjense, ahí ya nos está sonando la sirena. Bien, ahora vamos a conectar el otro. ¿Cómo vamos a conectar el otro? Simple, es nada más que una conexión en paralelo, nada más. Es en paralelo, no hace falta hacer ninguna serie ni nada. Para los que no entienden qué es una conexión en serie o qué es una conexión en paralelo, después lo pueden ver ahí en mi canal. Bien, lo que vamos a hacer es tomar uno a un lado. Bien,
y tomar el otro que conectamos al otro lado, ¿bien? Ahí vean, ya conecté los dos, ¿bien? Esto después si quieren lo sueldan, lo encintan, siempre que no les queda ahí, hay que trabajar de la forma más prolija posible para que no tengan algún problema con un corto o algo. Bien, ahora tenemos el teclado de este, ahí accionamos ese disparo y ahí anulamos. Y con el otro, en caso de que sea otro, ahí accionamos y ahí se cortó el... Bien, bueno, espero que les haya servido mi video. Es bastante fácil, recuerden, uno va derecho del transformador hasta la sirena, el otro entra, cortamos ahí, le agregamos el cable que va hasta el botón, de ahí entra el botón y vuelve hasta el que va a la sirena. Bien, bastante simple, pueden poner los botones que ustedes quieran en paralelo y pueden utilizar tanto este cable como cable de 220. Bueno, espero que se suscriban a mi canal, es gratis, es fácil. Si quieren aprender, un poco de alarmas, de cámara, de colocación de estéreo, centralizado, entre otras cosas, simplemente pueden suscribirse en el botoncito que les figura en el video o acá abajo del video, ahí donde dice suscribirse, se suscriben y listo. Muchas gracias, los espero en mi próximo video. Saludos.